Bien, la última fuerza que nos falta analizar, de las que vamos a ver nosotros porque hay muchas más, es la fuerza de rozamiento. Primera pregunta que nos hacemos, ¿cuándo aparece? Bueno, la fuerza de rozamiento aparece cuando hay superficies ásperas en contacto. 1. 2. El cuerpo analizado debe moverse o intentar moverse con respecto a la superficie. Segunda pregunta, ¿cómo se dibuja? Se dibuja paralela a la superficie, en dirección opuesta al movimiento o intento de movimiento relativo. Por ejemplo, en el primer caso, este móvil se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se dibuja paralela a la superficie en dirección opuesta al movimiento. En el segundo caso no hay movimiento, pero sí hay intento de movimiento. Acá tenemos una componente del peso que intenta que este bloque se desplace hacia abajo, por lo tanto la fuerza de rozamiento se dibujaría paralela a la superficie en dirección opuesta al intento de movimiento. En el tercer caso, este bloque intenta también moverse hacia abajo debido al peso. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se dibujaría paralela a la superficie en dirección opuesta a ese intento de movimiento. Y por último, ¿cómo se calcula? ¿No? Hay hasta 3 maneras diferentes de poder calcular o cuantificar la fuerza de rozamiento. Nosotros vamos a empezar a dibujarla primero y luego llegaremos a ese punto. Vamos a analizar el siguiente caso. Tenemos un bloque apoyado sobre una superficie áspera sobre el cual se aplica una fuerza externa. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Con cuántos cuerpos interactúa el bloque analizado? 1. Con el centro de la Tierra a distancia. 2. Con la superficie áspera por contacto. Y 3. Con un cuerpo extraño. La evidencia es la presencia de esta fuerza externa. Ahora hagamos un diagrama de cuerpo libre. Peso por la interacción con el centro de la Tierra a distancia. Normal por interacción con el piso perpendicular a la superficie empujando el cuerpo analizado, y como esta fuerza externa aplicada en dirección 180 grados intenta o hace que el bloque analizado se desplace hacia la izquierda, por lo tanto tenemos una fuerza de rozamiento paralela a la superficie en dirección opuesta, de esta manera. Bien, entonces vamos a contar cuántas fuerzas tenemos aquí. 1, fuerza externa, 2, peso, 3 normal y 4 fuerza de rozamiento. Sin embargo, habíamos analizado hace un momento que interactuaba con 3 cuerpos. Por lo tanto, sobre el bloque deberían haber únicamente 3 fuerzas y estamos contando 4. Volvamos a repasar. Interacción con el centro de la Tierra, interacción con un cuerpo extraño, interacción con el piso, interacción con el piso. Aquí encontramos entonces el problema a analizar. ¿Qué está pasando? La normal y la fuerza de rozamiento en realidad no son fuerzas independientes, son componentes de una única fuerza llamada reacción. Es decir, normal y rozamiento, ambas son componentes de la reacción. Es decir, aquí en realidad hay una sola fuerza. Pero nosotros por comodidad y para resolver ejercicios con comodidad vamos a trabajar con las componentes, es decir, la normal y la fuerza de rozamiento. Una observación. Si la superficie fuera lisa, no habría fuerza de rozamiento y en ese caso, hablar de reacción o hablar de normal sería indiferente. Vamos a ver en este ejemplo de qué manera las leyes de Newton intervienen para poder explicar un fenómeno tan sencillo. ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, tengo una pelota sobre el césped, le voy a aplicar una fuerza con el pie y voy a observar qué sucede con la pelota una vez que esté en movimiento. Bien, analicemos a la pelota en su estado inicial de reposo. Vamos a hacer un diagrama de fuerzas. La pelota tiene peso porque interactúa con el centro de la Tierra a distancia. La pelota tiene normal debido a que interactúa con el césped, perpendicular a la superficie. Ahora, como se encuentra en reposo, la sumatoria de fuerzas debe ser 0, es decir, el valor de la normal y el valor del peso deben ser iguales. ¿Qué leyes de Newton cumplen en estos momentos? La tercera ley de Newton, que me explica la aparición de las fuerzas, y la primera ley de Newton, que me explica su estado de equilibrio. Ahora aparece un segundo cuerpo, ¿no? El pie que la va a patear. Bien, aquí, según la tercera ley de Newton, aparece un par de fuerzas. La pelota sobre la zapatilla y la zapatilla sobre la pelota. Sin embargo, estamos analizando la pelota, así que me voy a quedar con esta fuerza de aquí. Bien, observamos que esta fuerza es una fuerza no equilibrada, segunda ley de Newton, que dijo Newton de las fuerzas no equilibradas que éstas provocaban una aceleración en su misma dirección. Entonces, observamos que la velocidad del cuerpo o de la pelota en este caso debe de cambiar debido a la presencia de la aceleración.
Entonces la pelota adquiere una velocidad. Y al adquirir una velocidad, abandona su estado de reposo y comienza a alejarse del pie. Ahora, ¿qué sucede con esta fuerza? Esta es una fuerza por contacto. Es decir, existía cuando el pie y la pelota estaban en contacto, pero ahora ya no hay contacto. Por lo tanto, esta fuerza desaparece con la aceleración que estaba provocando y nos deja a la pelota en movimiento. ¿Qué sucede con la pelota a partir de este momento? Bien, vamos a ponernos en dos situaciones diferentes. Caso número 1, superficies lisas. Si la superficie es lisa significa que no va a haber fuerza de rozamiento. Entonces, aparte del peso y la normal, ya no debe haber ninguna otra fuerza. ¿Qué tipo de movimiento sería este? Recuerda que la sumatoria de fuerzas aquí es 0. Estamos hablando entonces de la primera ley de Newton. ¿Por qué? Sumatoria de fuerzas 0, cuerpo en equilibrio, ausencia de aceleración. Pero no hablamos del estado de reposo, sino de un movimiento. Pero no cualquier movimiento, sino movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, una vez puesta la pelota en movimiento, si la superficie fuera lisa, esta pelota se tendría que mover con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, una velocidad cuyo valor no debería de cambiar nunca y su trayectoria debería ser rectilínea siempre. Observamos que ese es un caso ideal, no ocurre en la vida diaria. En la vida diaria las superficies no son lisas, así que vamos a analizar ahora nuestro segundo caso. En nuestro segundo caso ahora la superficie es, como en la vida real, presenta rozamiento. Por lo tanto aparece una fuerza en dirección opuesta al movimiento. ¿De qué leyes estamos hablando ahora? Bueno, de la tercera ley de Newton y de la segunda ley de Newton, porque tengo aquí la presencia de una fuerza no equilibrada. Esta fuerza no equilibrada provoca sobre el cuerpo una aceleración en la misma dirección de la fuerza no equilibrada. Entonces observa, la pelota tiene una velocidad hacia la derecha y una aceleración hacia la izquierda. Estamos hablando de un movimiento desacelerado. ¿Qué implica eso? Que esta pelota tarde o temprano su velocidad va a alcanzar un valor de 0, es decir, termina deteniéndose. ¿Qué es lo que sucede en la vida diaria? Es decir, la principal causa por la cual un cuerpo termina teniendo velocidad 0 luego de haber sido lanzado es la fuerza de rozamiento. Bien, vamos a analizar el siguiente ejercicio. Me dice, el bloque mostrado en la figura se desplaza sobre una superficie lisa. Indicar las afirmaciones verdaderas. Vamos a imaginar que el bloque mostrado se desplaza hacia la derecha. La mejor manera de poder hallar las respuestas correctas sería un diagrama de cuerpo libre. Dibujamos el peso, dibujamos la normal. Ahora, como la superficie es lisa, no va a haber fuerza de rozamiento. Ahora, ¿por qué se desplaza hacia la derecha si en estos momentos no hay ninguna fuerza actuando sobre él? Recuerda el ejercicio anterior. En algún momento este cuerpo debió haber interactuado con algún otro cuerpo que le provocó dicho movimiento, pero en el momento en que estamos analizando, esa fuerza ya no existe. Solo existe el peso por su interacción con el centro de la Tierra, la normal por la interacción con la superficie lisa. Observamos que aquí está cumpliendo con la primera ley de Newton, porque estas fuerzas se están anulando, es decir, la fuerza resultante sobre el cuerpo analizado es 0. Por lo tanto, el cuerpo carece de aceleración y se encuentra en movimiento, pero no cualquier movimiento, sino un movimiento rectilíneo uniforme. A ver, veamos, ¿el bloque se desplaza con velocidad constante? Esa afirmación es verdadera. El bloque disminuye su velocidad hasta detenerse, falso, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Sobre el bloque actúan dos fuerzas, sí, el peso y la normal. El bloque aumenta su velocidad, falso, porque mantiene una velocidad constante. Entonces tendríamos que aquí las afirmaciones verdaderas serían la primera, el bloque se desplaza con velocidad constante y sobre el bloque actúan dos fuerzas. Ahora me cambian la condición, el mismo bloque analizado anteriormente, pero ahora la superficie es áspera o rugosa. Bien, tenemos el peso, tenemos la normal. Pero ahora tenemos una fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento del bloque. Respondamos la pregunta, aunque antes de eso primero analicemos. Aquí tengo la presencia de una fuerza no equilibrada. Eso implica que aquí hay una aceleración en dirección opuesta a la velocidad. Por lo tanto, el bloque presenta un movimiento desacelerado. Es decir, el bloque tarde o temprano se va a detener. Otra observación. Recuerda que estas dos fuerzas son las componentes de una única fuerza llamada reacción. Veamos, el bloque se desplaza con velocidad constante, falso porque el bloque presenta aceleración experimentando un movimiento desacelerado.
El bloque disminuye su velocidad hasta detenerse, verdadero porque presenta un movimiento desacelerado. Sobre el bloque actúan dos fuerzas, sí, porque acá tenemos una que es el peso y otra que es la reacción. El bloque aumenta su velocidad, falso porque es un movimiento desacelerado.